Hola, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar la segunda unidad del programa que aborda esta compleja relación entre naturaleza-cultura y cultura-naturaleza. Como veíamos en la clase anterior, desde el momento en que comienzan a desarrollarse las distintas ciencias sociales y a dividirse el conocimiento sobre la sociedad en distintas disciplinas, hay un distanciamiento, digamos, entre las ciencias de la sociedad o que proponen estudiar la sociedad y las ciencias de la naturaleza, las ciencias físicas que se proponen estudiar los fenómenos de la naturaleza. Esto tiene que ver con el momento de desarrollo de las ciencias sociales, aquel momento que como estudiábamos estaba en pleno desarrollo la sociedad industrial, entonces existía un dominio cada vez más mediatizado por parte de la sociedad respecto de la naturaleza y donde la aplicación técnica de los conocimientos científicos permitía un acelerado proceso de dominio de ciertas fuerzas de la naturaleza, a su vez en un contexto caracterizado por una fe en el progreso infinito que permitía creer, digamos, y no ponía en duda la capacidad de dominio de la humanidad sobre la naturaleza, y por tanto la sociedad era considerada un fenómeno de un orden diferente que debía ser estudiada al margen de los condicionamientos que la naturaleza o el medio físico pudiera significar para su desarrollo. En esta división, digamos, del conocimiento científico, esta especialización que habíamos analizado anteriormente, también se produce, como vimos, una división de subdisciplinas dentro de las ciencias sociales, de disciplinas, mejor dicho, entre las cuales la sociología reclamaba el estudio de las relaciones sociales al margen de las relaciones políticas y las relaciones económicas. Entonces surge así o se desarrolla como campos propios la ciencia económica, la ciencia política, la sociología, la psicología, y una de las ciencias que se desarrolla en este siglo, fines del siglo XVIII, perdón, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, es la antropología. La antropología es una ciencia que en esta división de tareas en el campo del conocimiento se aboca a describir y analizar las sociedades no occidentales, es decir, aquellas sociedades que estaban siendo conocidas a partir del dominio sobre todo de la navegación y de las técnicas de navegación, y que estaban siendo no solamente conocidas, sino también conquistadas y colonizadas por las potencias europeas ya desde el siglo XV. Entonces, esta ciencia, esta incipiente ciencia de la antropología, se propone conocer a estas sociedades extrañas, digamos, que representaban, digamos, o que se habían desarrollado al margen de la historia europea, en un momento en el que además estaba impregnado por los éxitos en la explicación para el desarrollo y el origen de las especies, los éxitos de la teoría evolucionista de Darwin. Entonces, la antropología también nace preñada de este intento de comprender cómo había evolucionado la cultura, partiendo de la base de que la cultura occidental europea era el máximo grado de civilización que había alcanzado la humanidad y que las demás culturas podían estar expresando, a pesar de ser contemporáneas, momentos anteriores de la evolución de la humanidad. ¿Sí? Es decir, que este desplazamiento en el espacio a conocer otras culturas representaba también un desplazamiento en el tiempo. Era como un viaje al pasado, donde la cultura occidental podía conocer a través de sus científicos los momentos anteriores de su propio desarrollo. En su primer momento, la antropología tenía esta intención de constituir una teoría universal de la evolución de la humanidad, de la evolución de la cultura de la humanidad. Eh, y bueno, los distintos ejemplos etnográficos, los distintos grupos humanos que se iban conociendo, iban expresando rasgos o elementos de ese proceso evolutivo. Eh, y bueno, al encontrarse con estas sociedades donde esa relación entre
la naturaleza y la cultura, es decir, los condicionantes naturales, estaban más presentes por tratarse de sociedades con menor complejidad tecnoeconómica, podemos decir, por supuesto no todas, pero sí muchas de estas sociedades. Entonces, esta relación era como más directa y se observaba de manera más presente, ¿no? En la forma en que el ambiente, el medio físico, incidía sobre el desarrollo de determinadas formas culturales. Entonces, bueno, esta es la pregunta de que partimos hoy para analizar distintas escuelas que justamente buscaban establecer una relación entre el entorno físico y las culturas o las formas que asumía la cultura, porque la pregunta era, bueno, ¿qué relación hay entre la diversidad cultural y la diversidad de ambientes y de entornos físicos que se presentan, ¿no? También otra diferencia, perdón, otra pregunta que se buscaba responder era cómo influía este entorno físico o los elementos que componían el entorno en la explicación de los cambios culturales, la forma en que las culturas cambiaban a través del tiempo. Y bueno, siempre la pregunta de si era posible, a partir de observar ciertas analogías entre distintas culturas y distintas partes del mundo, si era posible establecer leyes o proposiciones de carácter general para explicar el cambio cultural, ¿no? En términos de evolución, o en términos tal vez solo de cambio, es decir, si podíamos establecer leyes que nos permitan explicar esos cambios. Y en esas leyes y en esos cambios, ¿qué papel jugaba el entorno físico? Acá vamos a encontrar, en los distintos autores que veamos, que hay dos posiciones extremas y contrapuestas. Por un lado, aquellas posturas que van a decir, en su versión más extrema, que todos los rasgos de una cultura están condicionados por los rasgos o los elementos de su entorno y de su ambiente. De esto se seguía la idea de que a iguales entornos ecológicos, a iguales ambientes, entornos ambientales, se seguían iguales pautas culturales. Es decir, los mismos tipos de cultura iban a desarrollarse en iguales ambientes. ¿Sí? Y eso se buscaba analizar a nivel de todo el mundo, ¿sí? Es decir, cómo en distintas partes del mundo, culturas que no tenían contacto entre sí habían desarrollado pautas culturales similares por el hecho de habitar en ambientes similares. Pero por otro lado encontramos el particularismo histórico, que es una corriente de la antropología, que digamos, de algún modo se oponía a este intento de reconstrucción de alguna ley universal que permita explicar la diversidad cultural, y sostenía que en realidad cada cultura solo podía comprenderse en sí misma, en sus propios términos, en definitiva solo podía describirse, porque no existía ningún elemento que nos permitiese decir que habían pautas universales que nos permitan explicar el desarrollo de determinadas culturas. No había ningún elemento causal o que tenga mayor peso causal para dar forma a determinadas expresiones culturales. Entonces el particularismo histórico es de alguna manera la respuesta o el rechazo a este intento de búsqueda de leyes universales. Y va a ser, digamos, de algún modo, con esta escuela que van a discutir los autores que continúan intentando buscar leyes que permitan explicar el desarrollo y el cambio en las culturas. Acá vamos a ver una serie de escuelas, muy brevemente, que están mencionadas en los textos, que son escuelas justamente que buscan poner en relación el entorno y la relación que una cultura o una sociedad establece con su medio físico, ¿sí? La antropogeografía es la versión más extrema, digamos, del determinismo ambiental, que se proponía demostrar que hay iguales áreas ecológicas, iguales áreas culturales. Es decir, determinar, sobre todo en estudios en América, cómo determinadas áreas caracterizadas por similitudes ecológicas
habían sido habitadas por iguales o similares culturas. Entonces, área ecológica igual área cultural, el ambiente este, determina todos los rasgos de la cultura, ¿sí? Entonces, la diversidad cultural que observaban y que se proponían explicar los antropólogos era producto o se seguía de una diversidad ambiental. Por supuesto que muchas evidencias demostraban que esta tesis no era correcta, es decir, cuando los etnólogos, digamos que eran los intérpretes de la gran cantidad de escritos que existían tanto de funcionarios coloniales como de misioneros que habían descrito las culturas de América y de otras partes del mundo. Estos etnólogos, primero, en su origen, digamos, en la antropología, los etnólogos analizaban estas fuentes secundarias y en base a su interpretación realizaban tipologías o establecían estas áreas culturales. Pero cuando los antropólogos empezaron a viajar, digamos, a los lugares en que se proponían conocer y se desarrolla el método etnográfico como método propio de la antropología, es decir, la observación directa y la descripción directa por parte del investigador, ya no a través de fuentes secundarias, se encuentra, digamos, que no se podía correlacionar de manera efectiva las mismas áreas culturales con las mismas áreas ecológicas, es decir, que en una misma área ecológica surgían o se desarrollaban, mejor dicho, culturas sumamente diferentes, con patrones de comportamiento, de organización, de producción diferentes, y que a su vez en áreas ecológicas disímiles podían estar dispersas las mismas culturas, ¿sí? O los mismos grupos culturales o la misma sociedad. Es decir, que no era suficiente y era una explicación muy básica sostener que las áreas ambientales se correspondían de manera exacta con áreas culturales. En ese contexto surge una versión menos extremista del determinismo ambiental, que en realidad es el posibilismo, que en realidad sostiene que el ambiente va a condicionar ciertos desarrollos culturales, va a marcar límites a las posibilidades de desarrollo cultural, pero no va a determinar la forma que asume la cultura. Esto quiere decir que en determinados climas, donde por ejemplo se puede desarrollar la agricultura del maíz, bueno, pues va a tender a suceder que se desarrollen sociedades basadas en el cultivo y en la producción de maíz. Digamos que era también una teoría muy laxa, no explicaba mucho de lo que pudiera desarrollarse en la cultura, dejaba demasiados elementos sin explicar, pero bueno, reconocía la importancia de considerar el factor ambiente, digamos, en el desarrollo de la cultura. Como contrapartida, decíamos, se desarrolla el particularismo histórico que niega cualquier posible explicación del desarrollo de una cultura basada ya sea en términos ambientales o históricos, porque sostiene que cada historia o cada cultura debía explicarse a partir de su propia historia y no existía posibilidad de comparar una cultura con otra, con lo cual la antropología renunciaba a la posibilidad de establecer teorías de carácter general, y bueno, porque además para la antropología la comparación cultural era de suma importancia, sobre todo cuando se buscaba o se tenía como horizonte desarrollar una teoría que permitiera explicar el cambio cultural o la evolución en caso de que los autores fueran evolucionistas. ¿No? Entonces, si cada cultura solo podía comprenderse en sí misma y no había ningún elemento en la historia y el desarrollo de una cultura que me permitiese pensar o interpretar el desarrollo de otras formas culturales, pues entonces la antropología se reducía a una descripción exhaustiva de cada cultura en particular. Pero bueno, rechazo también a esta a este particularismo que impedía avanzar en la construcción de una ciencia, en la construcción de un conocimiento que se propusiera ser de carácter general y no solo particular,
se desarrollan algunas teorías en la década del 60, del 70, que van a volver al objetivo de proponer una teoría de la cultura o una teoría que permite interpretar ciertas expresiones del modo de vida humano en la diversidad en que se presentaba, ¿no? Y, por ejemplo, un representante va a ser Julian Stewart, que va a desarrollar una escuela que se conoce como ecología cultural. Y aquí el autor se propone eh, no un determinismo extremo, un determinismo ambiental extremo, pero sí señalar que determinados rasgos de la cultura están condicionados más directamente por los condicionamientos ambientales, ¿sí? Y estos determinados rasgos son los aspectos que va a llamar tecnoeconómicos, es decir, aquellos vinculados a la producción de la vida, ¿sí? A la producción de los bienes y recursos necesarios para la supervivencia. Estos aspectos tecnoeconómicos van a estar directamente relacionados con aspectos tecnoecológicos. Y a estos rasgos los va a llamar núcleo cultural, que es justamente el conjunto de elementos o de rasgos que permiten la reproducción material de la vida, es decir, la reproducción y la supervivencia de un grupo humano. Este núcleo va a estar condicionado más íntimamente por las condiciones ambientales, mientras que otros rasgos, que él los va a llamar rasgos secundarios, no van a estar directamente condicionados por estos elementos o estos factores ambientales. Esto quiere decir que el autor deja abierta la puerta, perdón, para que las pautas ideológicas, las formas de pensar, las formas de representarse la realidad, no están directamente condicionadas por el ambiente. Eh, por ejemplo, el autor va, bueno, perdón. Entonces su propuesta es que en el proceso de interacción, digamos, de este núcleo cultural, de estos factores tecnoeconómicos con el medio físico, se pueden generar culturas similares. El autor va a estudiar, por ejemplo, los grupos cazadores-recolectores en distintas partes del mundo, analizando cómo esa forma de organización, ese complejo tecnoeconómico para obtener los medios de subsistencia, que es la caza y la recolección, requiere de una serie de condiciones, aún en medios ambientales diversos, pero que esta forma de organización tecnoeconómica en su interacción con el ambiente, genera, por ejemplo, una baja productividad energética. Entonces, esta baja productividad energética condiciona, por ejemplo, el tamaño de los grupos humanos que pueden habitar un determinado territorio. Entonces, reduce, por un lado, la densidad demográfica, no es que lo reduce, sino que provoca que los grupos basados en estos sistemas tecnoeconómicos sean relativamente pequeños, o sea, densamente, muy poco densos, de baja demografía, muy dispersos, porque requieren de un amplio territorio para moverse y para poder obtener sus recursos. Va a relacionarlo también con las formas de organización de la localidad, es decir, cuál es el espacio y la rama familiar, digamos, que determina la residencia. Entonces, por ejemplo, va a señalar que hay una relación entre el tipo de presas que se cazan, si esas presas son, por ejemplo, migratorias, entonces se va a tender a un tipo de patrón de residencia matrilineal, es decir, donde el grupo tiende a tener, matrilineal y patrilineal, o sea, mixto, donde el grupo puede residir tanto, la familia puede residir tanto cerca de la familia del padre como cerca de la familia de la madre, porque en realidad hay un patrón móvil de residencia que está vinculado a la migración de los animales que se cazan. Mientras que en aquellas culturas que se basan en caza de animales no migratorios, la residencia es patrilocal, es decir, cerca de el grupo de la rama del padre de la familia nuclear. Entonces, ¿por qué?
porque allí reside el grupo masculino que va a defender a la banda de cazadores y recolectores de amenazas externas. O sea que un aspecto tecnoeconómico como es la caza-recolección, una forma de organización de la reproducción de la vida, la forma de acceso a los medios de subsistencia, que es la caza y la recolección, determina grupos densamente, grupos de baja densidad demográfica, con un amplio territorio que requieren para reproducir su vida, y donde también las características de la relación con la presa de la cual dependen para su subsistencia va a determinar, por ejemplo, la forma que asuma su residencia y por lo tanto sus formas de herencia y otros elementos de la cultura que van a constituir ese núcleo cultural, ¿sí? Formas de herencia, como decía, formas de relación, incluso las formas de parentesco, los sistemas de parentesco. De toda una serie de elementos de una organización social que en última instancia se explican por su forma de organización tecnoproductiva. Lo que se va a criticar en el caso de Stewart es, bueno, cómo se delimita ese núcleo cultural. Realmente, ¿cuál es el límite? Porque si estamos hablando incluso de sistemas de herencia, eh, bueno, en realidad se lo acusa de un determinismo, porque en última instancia todos los rasgos van a estar condicionados por esta interacción tecnoeconómica y tecnoecológica, ¿no? Pero bueno, es una propuesta que incluso otro autor que desarrolla el materialismo cultural va a sostener que la ecología cultural no es más que una forma de materialismo cultural. Sin embargo, hay una diferencia que tiene que ver con cuál es la pregunta desde la cual parten los autores, ¿no? Ambas escuelas o ambas teorías científicas. En el caso del materialismo cultural, la preocupación no es tanto en cuáles son los rasgos que están condicionados por los elementos del ambiente o por factores ambientales, cuáles son los rasgos de la cultura que están condicionados por los factores ambientales, sino que va a buscar demostrar cómo todas las pautas culturales son adaptativas, son racionalmente adaptativas a las condiciones que están impuestas por el entorno. Es decir, va a intentar mostrar que incluso aquellas prácticas que a los ojos de las culturas occidentales resultan, digamos, bárbaras, poco civilizadas o incluso irracionales, tienen una explicación y pueden ser comprendidas en su racionalidad adaptativa al entender a esa cultura desde dentro y desde su propio desarrollo. Entonces, Marvin Harris va a proponer justamente analizar cómo los rasgos que a nosotros observamos de la cultura representan una adaptación racional al entorno en que se desarrolla esa cultura. Bueno, y otra corriente que, digamos, toma ya desarrollo propio de la biología, especialmente la teoría de los ecosistemas, es la antropología ecológica, que, digamos, va a partir de cuestionar por qué tanto la antropología como la sociología insisten en que la humanidad es una especie con características excepcionales y que eso ha obstruido, digamos, comprender a la humanidad como una especie más dentro de un ecosistema en el cual interactúa con otros componentes, tanto los vivos como los no vivos. Es decir, que su propuesta es justamente pensar que la humanidad es una especie más y que la cultura es en todo caso el medio o la mediación, cómo esta humanidad interactúa con la naturaleza, ¿sí? Su forma de interacción, y en todo caso sí es el rasgo sobresaliente o distintivo, mejor dicho, de la especie humana. Pero esto no la hace estar al margen o por fuera de los intercambios energéticos que se producen dentro del sistema. Entonces, para él, digamos, la cultura carece de esta autonomía funcional que
que otros autores proponían y que hacían que la tratasen como si fuese una especie que de algún modo escapa a los condicionantes del entorno físico. Incluso el autor llega a señalar que este énfasis en la excepcionalidad de la cultura en realidad es una propuesta de carácter teológico o religioso, ¿no? Donde la humanidad se crea la propia idea de que ha sido creado directamente por un Dios a imagen y semejanza, y de allí deriva su excepcionalidad dentro del reino de la naturaleza. Por tanto, digamos, para Rapaport, que es el autor que encarna esta escuela de la antropología ecológica, la ciencia debía desmitificar esta idea de que la humanidad tiene este carácter excepcional. Una cosa que va a distinguir el autor es el modelo percibido del modelo operativo. Para el autor, digamos, por un lado, es interesante estudiar cuáles son las formas en que la cultura comprende la naturaleza, sus conocimientos, sus creencias, respecto del mundo que lo rodea. Pero ese modelo percibido, que es la forma en que la cultura o el grupo humano se representa, su relación con el entorno, o se representa a ese mismo entorno, es decir, que puede considerar que las fuerzas naturales son seres sobrenaturales que operan, digamos, y sobre los cuales incluso la humanidad puede operar con determinados rituales, determinados comportamientos, puede modificar esas fuerzas de la naturaleza, que son consideradas en realidad como otros seres sobrenaturales. Eso, digamos, es el modelo en que como la cultura percibe, o como una sociedad percibe su propia relación con los fenómenos de la naturaleza. Pero por otro lado está el modelo operativo, que es la descripción, digamos, que realiza el investigador del sistema ecológico con métodos y concepciones propias de las ciencias biológicas. Y el autor no está diciendo el modelo operativo es más válido que el modelo percibido, pero en todo caso el modelo operativo es el que nos permite comprender y explicar de qué manera interactúa esa cultura con su entorno, con independencia de la forma en cómo esa cultura percibe su interacción. Entonces, bueno, el modelo percibido, es decir, cómo una sociedad se explica esa forma de interactuar con la naturaleza, no deja de ser válido porque es diferente del modelo operativo o científico, sino que su validez depende de la forma en que se ajusta, digamos, a la adaptación, o sea, la forma adaptativa o de la funcionalidad adaptativa de ese modelo para garantizar la supervivencia de ese grupo. Es interesante que retengamos esto para lo que vamos a ver en la próxima clase, que tiene que ver con aquellas otras corrientes de la antropología que van a buscar estudiar la forma justamente, ¿no?, en que las culturas perciben tanto su entorno como su relación con el entorno, porque incluso se plantea si existe para otras culturas esta distinción que es propia de la cultura occidental entre naturaleza y cultura, o entre sociedad y naturaleza. Incluso si existe algo parecido a lo que para nosotros es la naturaleza en otros grupos o en otras culturas. Por ejemplo, justamente en un grupo que basa su reproducción en una cultura, en una sociedad que basa su reproducción en la recolección de frutos y en la caza de animales silvestres, y donde todo el entorno conocido, digamos, el bosque, es parte de su entorno cotidiano y de los lugares que habita y en los que busca su alimento. Entonces, para ellos eso es la naturaleza en términos de cómo nosotros lo entenderíamos, o en realidad es parte de su hábitat doméstico, es decir, sería lo que para nosotros es nuestro entorno más cercano e inmediato, que no sería natural, sino ya intervenido por la sociedad en un entorno, no digamos urbano, pero sí urbanizado o intervenido. Porque incluso dentro de la sociedad occidental, lo que entendemos por naturaleza es algo que tiene múltiples sinónimos.
significaciones, perdón. Entonces, bueno, si lo natural es algo que no está intervenido por el grupo, o que es incluso desconocido, o que se nos escapa, o que no es ajeno, que no está controlado, para un grupo que se basa en la casa de recolección y que conoce todo su entorno, no existiría nada que se parezca a ese concepto de naturaleza, ¿no? No estaría, digamos, tan escindido lo doméstico de lo no doméstico, el espacio domesticado del espacio no domesticado, por decir de algún modo, ¿no? Entonces, hay algunas teorías que van a proponer eso, que en realidad esa distinción forma parte de nuestra cosmogonía occidental, de nuestra forma de comprender el mundo, pero que no es universal, y que hay sociedades en las que esa distinción entre naturaleza y cultura, o entre humanidad y naturaleza, y humanidad y el resto de las especies del reino animal, no es, no es tajante y no existe esa distinción, digamos. Esto haría, por ejemplo, al modelo percibido de Rappaport. Bueno, el propio Rappaport reconoció algunas complicaciones derivadas de su propuesta, y una de ellas es cómo delimitamos una población ecológica para estudiarla, ¿no? Es decir, cuáles son los elementos que nos permiten definir cuál es el grupo que vamos a estudiar, ¿no? Sí, esto, la población ecológica, este conjunto de seres vivos que intercambian energía y que tienen una relación metabólica de intercambios energéticos. ¿Cómo lo delimitamos para analizarlo? Sobre todo, bueno, si lo pensamos en la actualidad, ni hablar, donde todos los grupos humanos estamos tan interconectados. Bueno, estas intercambios, interconexiones tampoco es que son nuevas, siempre existieron. Entonces, ¿de qué manera uno puede analizar ese intercambio energético y esa regulación del intercambio dentro de un sistema, entendido como ecosistema, para hacer el estudio de poblaciones ecológicas que incorporen a los grupos humanos? Incluso Rappaport habla de malas adaptaciones culturales cuando observa que esos sistemas no tienden al equilibrio, ¿no? Sino que más bien hay permanentes desequilibrios en ese intercambio de energía entre los componentes del sistema, entre los cuales estaría la sociedad o un grupo humano. Se le ha criticado también que la antropología ecológica, digamos, directamente anula, digamos, la particularidad de la sociedad humana como una especie que produce transformaciones en su entorno y que, digamos, tiene un accionar consciente que lo distancia y lo distingue de otras especies del reino animal. Bueno, y lo que vamos a ver ya para la próxima clase tiene que ver con estas otras corrientes que van a renunciar, o mejor, más que renunciar, van a rechazar las explicaciones causales, van a sostener que, esto que decíamos anteriormente incluso, que cada cultura solo puede ser entendida en sus propios términos, y que no existe ningún factor o elemento que nos permita explicar de qué manera se desarrolla una cultura en un entorno determinado. Y aquí esto va a estar directamente relacionado al desarrollo de la antropología cognitiva, cuya preocupación ya no va a ser desarrollar grandes teorías para explicar cómo funcionan los sistemas sociales o culturales, sino comprender por qué la gente actúa como actúa, por qué toma ciertas decisiones respecto, en este caso podemos decir, de su entorno o del uso de los recursos de su entorno, cómo clasifica, digamos, al reino animal, al reino vegetal, de qué manera lo comprende, de qué manera comprende la interacción de la sociedad con ese entorno. Es una antropología descriptiva y cognitiva en este sentido, en el sentido que busca acceder, digamos, a los sistemas de pensamiento de las otras sociedades, pero no buscando explicaciones causales, sino
tratando de dar cuenta de esa diversidad de conocimientos que existen sobre, en este caso, no porque la antropología cognitiva es más amplia, pero en el tema que nos ocupa, cómo comprenden, cómo conciben y cómo se representan ese entorno natural. Y aquí se desarrollan distintas ramas de la etnoecología, la etnobiología, donde el prefijo etno justamente nos refiere a eso, ¿no? a poblaciones locales que en su interacción con el ambiente, con los distintos componentes de su entorno, producen un conocimiento diferente, diverso, del cual se busca dar cuenta, ¿sí? Bueno, te avanzamos un poquito. Está, por ejemplo, una de las ramas que se desarrolla es la etnobotánica, incluso la etnozoología también, que mediante mecanismos de recolección de datos formales, encuestas, entrevistas cerradas, van a buscar analizar cuál es la tipología que una sociedad desarrolla en su interacción con la naturaleza y que la desarrolla al margen del conocimiento científico. Es decir, de qué manera las sociedades clasifican las plantas, por ejemplo en el caso de la etnobotánica, de qué manera intervienen en la producción, cuáles son los procesos de domesticación que se van dando o de pequeños manejos que se van dando para modificar o mejorar o favorecer el desarrollo de ciertos tipos dentro de cada especie, de cada grupo de plantas o de cada grupo de animales, cómo se van dando esos procesos y cómo esas culturas interpretan esos procesos, sin preguntarse, digamos, sobre la validez o no de esos conocimientos, sino dando cuenta de esos conocimientos. Y bueno, la idea es que para la próxima clase podamos también conocer algunos trabajos de etnobotánica, de etnozoología, que nos acercan, digamos, a esa diversidad de conocimientos producidos por ciertos desarrollos culturales. Pero bueno, digamos, también entendiendo que muchas veces esas propuestas lo que buscan describir un proceso, pero no pueden explicar el cambio cultural, las transformaciones que incluso esos conocimientos han vivido a lo largo del tiempo, porque no es eso lo que se propone, sino simplemente dar cuenta de la existencia de esa diversidad de conocimientos. Pero bueno, hoy vamos a llegar hasta aquí, y por el próximo práctico vamos a profundizar un poco en las teorías que vimos anteriormente y que están intentando dar cuenta de qué manera el entorno físico y ambiental condiciona ciertos desarrollos culturales, los permite, los favorece, los limita o nos permite explicar ciertas formas culturales que se han desarrollado a lo largo y ancho del mundo. Bueno, nos vemos el martes y luego seguimos con esta segunda unidad sobre la relación naturaleza-cultura.